Bienvenidos a el tema de verbos con cambio de vocales. Antes de comenzar este tema, les voy a explicar lo que dibujé en el pizarrón, para que vayamos guiándonos un poco. Es que dividimos una tabla en tres partes, ¿ok? La primera dice stem, segunda, preterminación pasado. Recuerden que les había dicho que la conjugación de los verbos era la unión del stem con terminaciones y preterminaciones, ¿ok? Entonces, antes de comenzar este tema, hay que tener en claro esto, que son diferentes secciones para la hora de los cambios de vocales. Ok. Esta tabla de, en caso de no tener espacio, si se acuerdan, ok, aquí abajo aparecen tres tiempos, el cual es pasado formal, presente estándar y pasado estándar. Si ustedes se acuerdan de la tabla para estos tres tiempos, a los tres tiempos les sale la opción as, os, a, o, as, os. Básicamente es la misma opción. Este, ok. A estos tres tiempos, de cierta forma tienen que entender que están conectados. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que si hay un cambio de vocales en pasado formal, va a haber un cambio de vocales en presente estándar y pasado estándar también. ¿Ok? Digamos que estos tres se escriben de la misma forma hasta cierto punto, ya dependiendo si es presente o es pasado. Lo único que la diferencia sería la doble S que está aquí abajo. Pero bueno, vamos a verlo en la siguiente tabla. Primer verbo o primera vocal. Primer verbo sería mashida. Mashida significa beber, ¿ok? Si nosotros agarramos el stem de este verbo, sería mashi. Stem, mashi. Ok. Primera regla. Para que el verbo vaya a tener un cambio de vocal, es necesario que tenga espacio en su última sílaba, que sería la sílaba shi. En shi observamos que tiene espacio. Entonces, primera regla es que el verbo tenga espacio, ¿ok? Si nosotros pusiéramos o tuviéramos que escoger entre as o os para el verbo mashi, viendo la última vocal de la sílaba, shi, como es la vocal i, tendríamos que escoger la opción os. ¿Ok? Entonces vamos a poner que el pasado de mashi sería la preterminación os de acuerdo a la regla de vocales. Ahora, si yo lo escribo en modo formal, esto queda así. Mashi os subnida, con la terminación subnida, ¿no? Pero esto se resume. Digamos que el shi y el os se juntan y por ende queda masho y la doble S en trabajo, masho subnida. Entonces, cabe recalcar que la vocal I, cuando tiene espacio, en pasado va a cambiar a yo. ¿Ok? Entonces, Mashida, lo vamos a escribir aquí abajo. Mashida, su cambio es Masho. Aquí viene el resumen de cómo es que cambia. Entonces, por ende, presente estándar, pasado estándar sería Masho yo. Y pasado, ma, shos, oyo. Mayoyo, mayosoyo. Siguiente verbo. Verbo oda. Oda. Oda significa venir. Como la vocal del verbo o del stem es o, la opción de pasado va a ser as. ¿Ok? As. Entonces quedaría o, as, subnida. La O y la AS, estas dos sílabas se juntan y queda wasmnida. Was
습니다. Entonces, siguiente regla, verbos que terminan, sí, que tienen vocal O y tienen espacio, generalmente va a cambiar a wa. Siguiente, verbo 주다, que significa dar. Termina en U y como la vocal es U, su pasado va a ser os. Queda 주, os, 습니다, 주었습니다. Resumido, la U y la O se juntan y formarían 주어. 줬습니다. Entonces, por ende, verbos que tienen espacio y tienen vocal U, el cambio en pasado va a ser 주어. ¿Ok? Que con esto explicamos los cambios más básicos con la vocal I, la vocal O y la vocal U. Entonces, primera regla, el verbo tiene que tener espacio y si termina en I, el pasado va a ser yo. Si el verbo tiene espacio y termina en O, el cambio va a ser wa. Y si el verbo tiene espacio y termina en U, el cambio va a ser wo. ¿Ok? Para estos cambios, recuerden, aplica para pasado formal, presente estándar, pasado estándar. Básicamente, los tiempos en donde tienen a escoger dos opciones, de acuerdo a la regla de vocales, es en donde se respeta este tipo de cambios. Otros verbos, por ejemplo, 배우다, verbo 배우다, que significa aprender, ¿no? Identificamos que el verbo tiene terminación U y tiene espacio. Entonces, la conjugación sería presente formal 배웁니다. Le ponemos la B donde ve el espacio. Y en pasado cambia, la vocal cambia. Como es O, como es U, perdón, va a cambiar a wo. Entonces quedaría 배웠습니다. Y futuro 배울 겁니다. Presente estándar, como cambió en pasado formal, también va a cambiar en presente estándar, ¿no? Entonces, yo. Pasado también, 배웠어요. Y futuro regresaría a su forma original. 배울 거예요. Muy bien. Espero hayan entendido el cambio de vocales en los verbos y nos vemos en el siguiente video.